Vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 36. Ahí donde estás, vamos a comer la palabra de Dios. Abre tu Biblia, vamos a leer, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer que esta palabra sople sobre nosotros y nos hable, nos enseñe. Romanos 11, 36. Los que lo tengan, digan amén. Muy bien. Y el que no lo tenga, diga ay, 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 auxilio. Por favor, necesito ayuda. Muy bien, vamos a ver qué dice Romanos 11:36. Porque de Él, leamos juntos, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, vamos a volver a leerla. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, esto lo habló el apóstol Pablo. Y me llama mucho la atención el por qué el apóstol Pablo hizo esta declaración tan profunda. Para mí fue revolucionaria, para mí le cobró otro sentido cuando la leí, cuando la volví a leer. Pero para poder entenderla y que la podamos entender todos, es importante que nosotros podamos leer los capítulos anteriores, porque resulta que el apóstol Pablo en el capítulo 9 habla sobre la obra de Dios a la nación de Israel. Esa obra que Dios hizo en el pasado, cómo los eligió, cómo los escogió y cómo escogió a esos patriarcas, a esos hombres de fe para que levantaran a la nación de Israel al cumplimiento del propósito de Dios. Te animo para que leas el capítulo 9. Pero no solo el capítulo 9 habla de la nación de Israel. El capítulo 10 habla sobre la obra de Dios con la nación de Israel en su presente, en ese presente en el que Pablo se encontraba en ese momento. Por eso Pablo en el versículo 1 está anhelando la salvación de Israel. Está anhelando que Israel entienda y conozca el verdadero propósito de Dios para su vida. Porque mire lo que pasa en el capítulo 11, que fue el que acabamos de leer, pero leímos el último versículo. Habla sobre la obra de Dios a la nación de Israel, pero en un futuro. Mire cómo todo el presente, pasado y futuro de Dios con una nación. Y dice que es importante que ahora, en el futuro, la nación de Israel, todo Israel, aún no ha sido salvo porque no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Hay muchos judíos que creen que Jesús fue un hombre más, un profeta más. Aún algunos judíos ortodoxos creen que Jesús fue un mago. Y hasta ahí llegó. Pero existe una declaración de Dios a través de su palabra de que un día toda la nación de Israel va a conocer de Jesús, va a ser salva, sus ojos se van a abrir y van a decir, wow, Jesús fue el Mesías, el enviado de Dios. Y esto mismo el Señor nos quiere hablar hoy a nosotros en este tiempo. De esto mismo el Señor nos quiere hablar. Esto que le fue revelado, iluminado al apóstol Pablo. Este capítulo 11 finaliza. Pablo, él estaba hablando y estaba enseñando verdades bíblicas para que fueran guardadas en el corazón. Verdades inamovibles. Y esas verdades bíblicas, teológicas y doctrinales, después de que él habla de toda esa enseñanza bíblica, ¿saben cómo termina Pablo? Pablo termina adorando a Dios. Después de conocer todo lo que se le estaba hablando acerca de Dios, él no le quedó más nada que adorar.
Por eso hizo esta declaración en el versículo 36 que decía, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la declaración que hoy Dios quiere ratificar en nuestros corazones y que cuando nos vayamos de acá podamos declararla con convicción. No porque alguien te habló, sino porque tú lo crees, porque lo estás viviendo, porque quieres compartirlos con otros. Muy bien. Ya que sabemos con relación a lo que Pablo estaba hablando, ahora, ¿cuál es ese conocer, esa respuesta tuya cuando lees la palabra de Dios? Vamos a ser sinceros, Dios nos conoce. Muchas veces es indiferencia, amén. Muchas veces es una información que estoy recibiendo. Tal vez no está mi espíritu preparado para poder entenderla. Tal vez es asombro, tal vez produce cambio o produce adoración. Hay veces que cuando yo leo la palabra de Dios, en mi corazón producen ganas de llorar, de adorar. Digo, wow, Dios, cuán grande eres. Por eso el Señor quiere que leamos su palabra, que el Espíritu Santo de Dios nos muestre las riquezas que hay en ella, para que así como Pablo nosotros podamos declarar y adorar a Dios, colocar en el centro a Dios. Mire, vamos a leer el mismo capítulo. Desde el versículo 33 empieza esta adoración. Es como una canción, es como una alabanza. Desde el versículo 33, Romanos 11, vamos a leer desde el versículo 33. Mire cómo Pablo, después de enseñar toda esta doctrina, toda esta palabra, dice, no, yo tengo que terminar con una canción, con una adoración. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mire cuántas preguntas hace. Y al no haber una respuesta ahí directa, termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto fue lo que Él declaró. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hoy podamos declarar. Por eso, en esta mañana te voy a hablar acerca de 3 declaraciones que podemos encontrar en el versículo 33. El 36, perdón, dice, todas las cosas son creadas, todas las cosas creadas son de Él. Y cuando dice todo, es todo. Así que ahora usted dígase, yo soy de Él. Mi familia es de Él. Todas las cosas creadas le pertenecen a Él, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Dios es el origen, es la fuente, es la causa de todas las cosas que hay, de todas las cosas. Todo proviene y finaliza en Él. Mire lo que dice Apocalipsis 1:8. Vamos a buscar en el último libro de la Biblia. Génesis empieza diciendo que en el principio creó. Pero mire lo que dice Apocalipsis 1:8, el último libro de la Biblia, con relación a esto. Apocalipsis 1:8. Acá los chicos de la multimedia nos están colaborando con los versículos para que usted también los pueda leer. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Mire que
la letra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Si lo tradujésemos a nuestro tiempo, diría, yo soy la A y la Z. Yo soy el principio y el fin. Ese es nuestro alfabeto numérico y nuestro alfabeto que nos caracteriza a nosotros. Entonces, por eso Él habla de que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio, el origen, la fuente, la causa de todo lo que hay, de todo lo que existe. Hay una imagen que me viene a mi memoria cuando yo leía esto, y es la imagen de una mujer embarazada. Aquí hay muchas mujeres que han vivido esa experiencia, ¿verdad? De estar embarazadas, de tener un hijo en su vientre, de tenerlos ahí 9 meses, de alimentarlo, de que le dé la patada, de que le dé los malestares. Bueno, nosotros muchas veces creemos que nuestro origen fue ahí, en el vientre, cuando mamá y papá se unieron, pero la palabra nos dice que nuestro origen va más allá de eso. ¿Sabías? Mira lo que dice Salmo 139, 16. Vamos a ver en sí cuál es nuestro origen, cuál es nuestro nacimiento, de dónde nacimos. Salmo 139, 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Antes fue diseñado cada momento. Y con esto el Señor decía que quería traer sanidad a nuestro corazón. Porque tal vez lo pensamos, tal vez lo dijeron, tal vez lo sentimos, de que nacimos por un error, no se cuidaron, no hubo amor, fue un error. Y la palabra de Dios es clara, dice, naciste en el corazón y en el vientre de Dios, antes de que fueses depositado en el vientre de tu madre. Naciste en el corazón de Dios. Por eso Dios quiere traer sanidad a nuestras vidas. Nacimos de Él. Y Él dice, yo tengo un propósito. Aunque el hombre tal vez no haya entendido ese propósito del por qué naciste, del por qué te traje al mundo, del por qué has vivido tantas situaciones difíciles, naciste en mi corazón. Y todo lo bello que hay en ti, tanto externo como interno, Dios lo depositó en ti. Por eso es necesario que nos amemos. Así como el ADN de un padre, de una madre, estuvieron en el vientre de ese bebé y nos identifica, y por eso nos parecemos a nuestro papá o a nuestra mamá. El ADN de Dios que nació en su vientre y en su corazón también está en nosotros. Por eso nosotros tenemos que apoderarnos de esta verdad, creerla, vivirla, caminar en ella, porque el ADN de Dios corre por nuestras venas, su amor, su presencia, su propósito, su vida. Él nos alimenta cada día, Él nos forma, así como la madre alimentó a su bebé, así como fue formado. Tenemos el ADN de Dios. Tenemos el propósito de Dios insertado dentro de nosotros. Entonces, lo primero es que somos de Él. Lo segundo es que todas las cosas creadas se dan por Él. No fue suficiente con ser de Él, sino que también Él fue el canal, fue el medio por el cual nosotros hemos nacido a una nueva vida. Tienes una nueva vida en Cristo, ¿lo sabías? Porque Él fue el canal y a través de Él pasamos. Y fue Dios hecho hombre a través de Jesús que nos dio una vida, una nueva vida.
Y muchas veces vivimos como si no tuviéramos una nueva vida. Lo digo porque lo he experimentado y porque he tenido que ir a Dios una y otra vez, ir a su palabra para que su palabra me lo recuerde. Tengo una nueva vida, diga, declare, tengo una nueva vida en Cristo. Porque Él fue el canal, Él fue el medio, Él fue el que sustentó todas las cosas. Él estuvo involucrado en todo lo que nos ha pasado, las cosas buenas y las no tan buenas. Él ha estado ahí. Él está involucrado en todo lo que pase con nosotros. Su plan, su voluntad y su propósito está en nuestras vidas. Sin Él, hoy no hubiésemos podido estar en pie, porque Él se ha encargado de ser ese medio, de ser ese canal a través de Jesús. Vamos a leer la palabra. Vamos a mirar lo que dice la palabra con relación a esto. Colosenses 1:17. Dice, lee ahí, declare ahí en voz alta. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él existió mucho antes de todo. Por eso es que Él fue el canal para darnos un nuevo nacimiento y nosotros debemos aceptarlo, debemos declararlo, declarar esta verdad. Fue a través de Jesús. Y mire lo que dice también Hebreos 1:3. Vamos a ir a Hebreos 1:3. Amén. ¿Ya lo encontraron? Me encanta ese sonar de las hojas cuando van pasando y dice, ahí están buscando. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Él sustenta todo con el poder de su palabra. Él declara una palabra. Desde Génesis declaró una palabra y dijo, sea la luz, y fue. Desde el Génesis empezó la palabra de Dios a crear vida. Esa palabra que tienes tú en tu mano tiene vida. Cuando la lees, Él empieza a declarar sobre tu vida vida. Muchas veces estamos muertos espiritualmente porque no leemos la palabra de Dios, porque ella no empieza a soplar vida a nuestro cuerpo cansado, abatido, fatigado. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de la obra de amor de Dios a través de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de su amor. Por eso es importante que la leamos, que la declaremos, que la creamos. Esto fue lo que hizo que la vida de Pablo cambiara, y esto es lo que Dios quiere que haga, que nuestra vida cambie. Y por último, todas las cosas creadas son para Él. Así como Él fue el inicio, así como Él fue el medio, Él también es el fin de todas las cosas. Tu fin está en Él. ¿Por qué te preocupas? Eso me decía Dios a mí. Y yo te hago la misma pregunta. Si tu fin está en Él, ¿por qué te preocupas? Si Él está en control de todas las cosas. Si todo lo que nos está pasando es porque Él está ahí, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que haya pasado, Él está ahí. Ahora que tú y yo sabemos lo que entendió Pablo en ese momento,
¿qué vamos a hacer con relación a esta palabra que hemos oído y que hemos recibido? La palabra de Dios no viene a nuestras vidas para engordarnos espiritualmente. Wow, me sé la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No, la palabra de Dios viene a traer vida. La palabra de Dios viene a ser práctica en nuestro día a día. Y la respuesta que Dios está esperando de nosotros se llama adoración. Porque tú y yo nacimos para adorarle. El centro de todo no soy yo, el centro de todo es Él. Y yo nací para adorarle. Y mi tránsito por la tierra es un proceso de preparación, de adoración a Dios. Porque esto es lo que vamos a hacer en el cielo. Pero si no adoramos en la tierra, ¿cómo vamos a adorar en el cielo? Y adoración no solamente es cantar. Adoración es levantar las manos. Adoración es 24/7. Es cuando estoy en mi trabajo. Es cuando estoy en mi casa. Es cuando comparto con mi familia. Eso es adoración. Una vida rendida, un corazón rendido a Dios 24/7. Así que Dios nos hace ese llamado. ¿Cómo vamos a responder hasta este llamado? Pablo, yo me lo imagino después de conocer la palabra, de ahondar, de profundizar. Él no se quedó con todo esto, sino dijo, lo voy a compartir. Y termino en adoración. Estoy conociendo a Dios. Y hay veces estoy aprendiendo de Él, pero no lo conozco, pero lo disfruto. A veces no logramos conocer la grandeza de Dios, la inmensidad del poder de Dios. Pero Dios desea que nosotros podamos entender que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y que la gloria debe ser para Él por todos los siglos. Amén. Dios desea que la adoremos. Aún en medio de las situaciones difíciles que estamos pasando, Dios desea que adoremos. Porque en medio de la adoración que yo haga, va a haber libertad. En medio de la adoración que yo haga, el Espíritu Santo se va a mover. Cadenas se van a romper. La vida del Espíritu va a traer vida a este cuerpo que muchas veces se siente cansado, fatigado, muerto. Es necesario que adoremos a Dios. Es necesario que entendamos esta verdad, que la vivamos. Hay una frase que surgió de todo esto y es que la verdadera teología produzca en nosotros una correcta doxología. Y ustedes dirán, ¿con qué se come todo esto? Lo que quiere decir es que este conocer de Dios a través de su palabra, ese que estás viviendo todos los días y que si tal vez no lo estás viviendo todos los días, a partir de hoy empieza a vivirlo. Produzca en mí una verdadera y genuina adoración a Dios, diciéndole, Señor, tú eres grande. A pesar de todo, eres grande. A pesar de lo que me está sucediendo, a pesar de mis temores, eres grande. A pesar de mis miedos, eres grande. Gracias por crearme. Vamos a levantarnos. Que esta palabra se haga viva desde hoy para nuestras vidas. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a adorar a Dios. Vamos a hacerlo a través de esa adoración tan maravillosa que nosotros estamos cantando. Ya la conoces. Ya conoces lo que revolucionó la vida de Pablo, que hizo que su vida cobrara un sentido, que su leer la palabra de Dios, que su comer a Jesús cada vez que lo leía cobrara un sentido. Y eso es lo que el Señor quiere que cobre sentido en tu vida hoy. Que te vayas de aquí creyendo que de Él, por Él y para Él eres.
es tu familia, es esa situación que estás viviendo. Dile: Señor, esta situación te la entrego porque es tuya también, porque es por ti que lo vivo y porque es para ti, Señor. Ahí donde estás, empieza a hablar con Dios, sincérate con Dios. Él quiere escucharte. Ya yo hablé demasiado, ahora Él quiere escucharte, háblale. Gracias, Dios. Ei serikei sawanderes, y serekendarabaranderes, y serekendereveres. A ti, Señor. Adora a Dios, adora su presencia, porque Él está aquí, su Espíritu está aquí. Gracias, Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
cae sobre veranda. Mi corazón te adora, Dios. Eres que sabanda y teres. Ay canda inde y cereberendere ay que sabandere. Arica inde y se que. Estás orando, siempre Ey estás, se siempre estás orando. Siempre estás. Ere que itawa Quien no sarai que pueda ver, estás sobrando. ey se que sawa Sobrando. sarai que Siempre sawa estás sobrando. ere inde se que sawa Quien no pueda ver, estás sobrando. ey kai se que Quien no sawa pueda ver, sare estás sobrando. kandara. Siempre Gracias, estás Dios. sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Ey Quien se no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda, estás sobrando. Aunque no pueda, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas mías. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas mías. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas mías. Así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, tinieblas. Gracias, Dios. Así eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Eres milagroso, Dios. Creo que puedes hacer un milagro, Dios. Dile, lo creo. Aunque mi mente diga, no, yo lo creo que puedes hacer un milagro. En mi ser, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Necesito tu milagro, Dios. Me creaste, nací en tu vientre, Dios. Soy tuya, dile, soy tuya, Dios. Te pertenezco. Haz conmigo como quieras, Dios. Te pertenezco. Soy tuya, te pertenezco, Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si en ti hay convicción de esta palabra, decláralo, dile, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos, amén. Recibe toda gloria, Dios, recibe toda honra, recibe toda alabanza. Es tuya, te pertenece. Me quito del centro, Dios, sé tú el centro. Quito lo que coloqué ahí, que no debe estar en ese lugar. Tal vez he puesto mi familia, he puesto mis problemas, el trabajo, mis preocupaciones, mis emociones, las he puesto ahí. Se van en el nombre de Jesús. No les pertenece ese lugar. Ese lugar es de Él. Yo vivo por Él y vivo para Él. Haz lo que quieras, Dios. Cumple tu plan en mi vida. Cumple tu voluntad.
voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque no lo entienda. Cumple tu propósito en mi vida, Señor. Te pertenezco. Te pertenezco, Dios. Padres que están en este lugar, es tiempo que coloquen a sus hijos en el altar. Sus hijos son de Él, son por Él y para Él. No les pertenecen, son de Dios. Son de Dios. Si hoy estoy en este lugar, fue porque hubo unos padres que me colocaron en el altar y dijeron: eres de Dios, eres para Dios, le perteneces a Dios. Y no importa el lugar donde estés, mientras estés en la voluntad de Dios. Y Dios me movió desde Colombia hasta este lugar. Tú no sabes a dónde Dios va a mover a tus hijos, pero entrégaselos a Dios. Entrégaselos a Dios, porque Dios quiere llevarlos hasta lo último de la tierra, para que prediquen, para que declaren, para que muestren su amor. Entrega tu familia en el altar. Dile: Señor, tú me la diste, yo te la entrego. Son tuyos. Son tuyos, Dios. Haz con nosotros lo que quieras. Te pertenecemos, Dios, como familia. Coloca el nombre de tu familia en el altar. La familia Martínez Zambrano te pertenece, Dios. La familia Martínez te pertenece, Dios. La familia Lee te pertenece, Dios. La familia Suazo te pertenece, Dios. Coloca el nombre de tu familia en el altar porque es de Dios.